Ahora, ven por acá, Sí. Alejandro. Se ve rico igual Porque esa. resulta que vamos a partir con este titular. A ver. Caso Democracia este. Viva. La PDI allana casa de diputada Catalina Pérez. Todos los días también enterándonos de cómo avanza este caso, pero allanar la casa de una diputada, ¿en qué va todo esto? Sí, bueno, eso es parte de la investigación que ya comenzó la PDI de oficio. Como ya se sabe, esta controversia que comenzó ya hace un par de semanas por esta fundación en Antofagasta, ¿cierto? Que firmó convenios con el MIMBU por montos millonarios. Entonces, en ese contexto, para conocer antecedentes y para poder saber qué tipo de elementos podían rescatar de ahí, llegaron hasta un domicilio que se encuentra en Pedro Aguirre Cerda, que en realidad es el domicilio de Daniel Andrade, quien era el representante legal de esta fundación. Porque ellos compartían esa casa. Ellos eran pareja. Siempre estuvieron en PAC, viviendo. Claro, ellos vivían en esa casa y ese es el domicilio que él tenía registrado y por lo tanto llegó a ese domicilio de la Fiscalía. Claro, hasta hace poco tiempo era el domicilio de la diputada Pérez también, pero la relación terminó. Pero esa relación, espérate, empieza todo este escándalo, se destapó todo y fue recién la semana pasada que ellos como que comunican que habían dejado de pololear porque no están casados. No están casados. En el contexto de toda esta controversia fue cuando se termina esta relación. Claramente esto afectó profundamente a la diputada Pérez y también a su partido político, por cierto, al gobierno. Entonces, toda esta situación que ella dijo desconocer derivó en lo que sabemos que fue el término de esta relación. Y el domicilio, según tenemos entendido, era el que registraba Daniel Andrade, que es la persona que vemos en las imágenes junto a la diputada, que eran pareja. Por eso la PDI llega entonces a tratar de recuperar algún elemento. Entendemos que se llevó un notebook y también un teléfono celular. Pero importante lo que aclaras tú, porque mira, que allanen la casa de una diputada grave, en este caso es grave, pero ellos llegan a ese domicilio porque correspondía al domicilio de Daniel Andrade. Claro. Su pareja hasta hace poco. Hasta hace poco, claro. Él es uno de los imputados en este caso, son dos. Él y también Carlos Contreras, que es el ex seremi de vivienda de Antofagasta, y según la Fiscalía aclaró durante esta mañana solamente, ellos son los dos que figuran como imputados en esta causa. Y por ahora ahora, te pregunto a ti, ¿pero es la firme que habrán dejado de pololear o es como para la tele nomás? Porque, oye, sabes que está tan complicada esta cosa, no confío en ti, chao. Mediáticamente separemos las aguas. Pero tanto rato pololeando y de repente, O sea, acabar el amor. Hay que ver las consecuencias de toda esta situación. Aquí está una historia que tiene amor, desamor y profunda traición también, por cierto. Sobre todo la fe pública. Y por cierto, también entre ellos. Es algo que ellos eventualmente debieron haber conversado. ¿Y cuál algo así. según tú, debieran haber sido las traiciones de él a ella y ella a él? Este tipo de movimientos claramente tienen un conflicto de interés. Él, siendo la pareja de la diputada, de alguna forma, en una conversación entre ellos, privada, en un contexto fuera del ámbito político, probablemente debió haberle comentado que estaba haciendo este tipo de convenios con su fundación. 400 y tantos millones. 420 y tantos millones. Una declaración que fue bastante curiosa en su momento, que dijo esta es responsabilidad de dos personas. Dos personas adultas. Claro, don Daniel y don Carlos, dijo. Ahora es muy raro que uno se refiera a un ex reciente, porque acaban supuestamente de terminar la relación, como don Daniel Andrade. Pero ella le dice así, yo no lo vi esa declaración, pero habla de su pololo como de don, como dice chao, don. Hazte para allá, hazte para allá. Claro. Se refirió a él como una persona bastante lejana. Si uno dice don Daniel, está hablando de alguien que no tiene un nivel de cercanía. Y eso demuestra de alguna forma en el problema que estaba la diputada en ese momento cuando se dio a conocer toda esta situación. Porque claramente no tan solo le afectaba a ella por ser la pareja de Daniel Andrade, que era el representante legal de esta fundación, sino también a su partido, por cierto, al gobierno completo. Pero con el mismo asesor de la Maite Orsini, ¿se acuerda cuando decía el señor hombre famoso? Claro. No hablaba del mago Valdivia, ¿te acuerdas? Claro. Nunca lo mencionó. Aquí el señor hombre famoso futbolista. Y porque intenta de que el lenguaje construya realidad. Claro. Pero ahora cuando hablamos de la traición, ya puede ser entre parejas, si es que ella no sabía nada, algo que ella tendrá que demostrar, pero también hay traición al interior del partido. Probablemente ahí también es una arista que es la más llamativa finalmente. Claro, tiene que ver con, este partido todos sabemos, tenía un discurso que apuntaba precisamente a incrementar los estándares de transparencia, ¿cierto? Y de probidad pública. Y este ejemplo está siendo, de alguna manera, lo que ellos criticaban como la vieja política. Claro. Entonces, parte de lo que ellos leen como una traición de parte de estas dos personas que ya están están suspendidas sus militancias y de a poco ha comenzado de alguna manera una reacción que ha ido escalando. No siempre fue de esta forma. Primero como que hubo trataron de, no sé si de bajarle el perfil, pero dijeron que se iba a investigar, que se sabía y ahora ya está distinto. ¿Vamos desglosando quién es quién en esta trama? Claro. ¿Te parece? Vamos para allá. ¿Te parece? Porque sabéis que yo conozco
conozco gente que tiene fundaciones hace años, constituida, trabajando, con publicidad y no les llega ni un billete. Y acá después de un mes de constitución empezaron a llegar los casi 400 millones de pesos. Claro, ese es un tema bastante importante Alejandro. porque, para que quede claro, las fundaciones hay muchas que cumplen una labor importante, sobre todo en campamentos, pero esta puntualmente, en su definición, era una fundación política, netamente. Claro. Esa Ese era su primer fin, al momento de constituirse, de entregar charlas o hacer charlas políticas antes de cuando estaba el primer Consejo Constitucional. Claro. Y resulta que después fue mutando y terminó en esto. Pero mira, si nosotros vemos esta fotografía, vemos aquí a don Daniel Andrade. Don Daniel Andrade, sí. Ex pololo de la diputada Catalina Pérez. ¿Quién es él en el partido? Daniel Andrade había tenido hace poco tiempo atrás, cuando fue presidenta la diputada Catalina Pérez, también tuvo un rol muy importante en la directiva nacional del partido, por lo tanto era un militante de relevancia, también uno de los que llevaba mucho tiempo en el partido y con mucha cercanía a otra de las personas que, por cierto, también detentaba bastante poder en ese partido, que es Catalina Pérez. Él. Es un personaje de relevancia dentro del partido. Por supuesto, no es una persona desconocida. Aparte era la pareja de la diputada y todo el mundo sabe. Solo por ese hecho ella tiene más poder, ¿no? Claro, y en su momento, bueno, tuvo 2 cargos durante el presente gobierno digamos, durante este tiempo, digamos, estuvo en el Ministerio de Obras Públicas y también últimamente en el Ministerio de Defensa como asesor, cargo que, por cierto, tuvo que dejar a raíz de todo este problema. Ya, ahora entendiendo que además Catalina Pérez fue presidenta de Revolución Democrática, por lo tanto él también tenía esa relevancia porque ella, una militante destacada, además con unas vocerías bien importantes, con mucha repercusión. Y además estaba en la mesa del partido, de la Cámara de Diputados hasta hace poco. Ojo, que eso fue otro gran problema que se generó a raíz de ella no esto. lo quería dejar. Exacto. Se vio obligada. Vemos a este otro personaje. ¿Por qué entra él aquí al juego? Él es Carlos Contreras, seremi de Vivienda de Antofagasta. Había sido en su momento también jefe de gabinete de Catalina Pérez. Cercano, por cierto. Personas conocidas todas entre ellos. De hecho, se vio mucho que habían imágenes de redes sociales donde ellos aparecían compartiendo de manera privada, digamos, en encuentros personales, estas 3 personas que son amigos. No sé si todavía lo serán, probablemente no. Y él, en su rol de seremi, es quien visa estos convenios a la fundación de Daniel Andrade, convenios que ya sabemos millonarios por obras que algunas se hicieron, otras en teoría debían hacerse, pero parece que no están muy acorde a lo que uno vio en terreno, porque tuvimos la oportunidad de ir a ver y la verdad no era muy notorio el gasto de esos fondos públicos. Bueno, ayer hasta el ministro de Vivienda, Carlos Montes, fue en terreno a ver si efectivamente se habían realizado los trabajos y eran bien deficientes o estaban inconclusos. Y dijo que iba a caer más gente y todo eso lo ha dicho en el último tiempo. Claro, pero mira, ellos parten como una fundación con fines políticos, ¿cierto? Sí. Cuando hablábamos de estas charlas políticas antes del inicio del proceso constituyente. Después fue mutando. ¿Para qué quería esta plata? ¿Cuál era la intención, el destino de estos 426 millones de dólares esa fundación? Pesos. Sí, empezaron a generar proyectos que tienen que ver con intervenciones en campamentos. Sabemos que Antofagasta es una de las regiones que tiene más campamentos y bastante precario, con muchas necesidades. Subsidio tampoco. No, y son muchas las fundaciones que hacen estas labores, algunas durante años, pero siempre se han marcado por ese trabajo. Esta era una fundación de carácter político, incluso reconocido por el propio presidente de Revolución Democrática. Anoche dio una entrevista aquí en Tele 13 Noche donde mencionó eso, que conocía la fundación y que conocía ese carácter. Pero de un momento a otro comenzó a desarrollar estos proyectos para poder, por ejemplo, poner redes de agua para incendio, estaciones seguras, una serie de proyectos para beneficiar. Pero cuando empieza a desarrollar esos proyectos de redes de agua, qué sé yo, redes húmedas en los campamentos, ¿ya tenía el rubro de construcción, por ejemplo? No, de hecho firmó 2 convenios que implicaban obras sin tener ese giro todavía. Yo hago así, como hacía la Camila, espérate. Pero en este caso, ahí estamos viendo imágenes de estos grifos que están haciendo, pero ellos no estaban 100% firmes, digamos, como fundación, cuando ya les pasa la plata. O sea, ellos no tenían el giro para hacer este tipo de obras. O sea, firmaron el convenio y después oficializaron el giro, de alguna manera, para poner en regla toda esa situación. Sin giro. Sí, es una de las situaciones que de hecho genera suspicacias, porque al parecer todo lo que ha ido conociendo hasta ahora el Ministerio de Vivienda y también lo que va a conocer la Fiscalía tiene que ver con este tipo de procesos que no son del todo claros desde el principio. Claro. Por ejemplo, este es uno de ellos. Claro, pero cuando tú vas a postular, por eso te digo, aquí hay muchas fundaciones que hacen la pega, ojo. Es que muchas. aquí está claro y muchos están pagando justo por pecadores. Claro, está lleno de timbres, te piden papel 1, papel 2, constitución, de no sé Sobre todo qué. porque se trata de plata pública. Te piden como actualización de la constitución.
construcción de la... Todas esas cuestiones. De hecho, pedían experiencia también, y es una de las declaraciones que han hecho dirigentes de otras fundaciones, que para hacer este tipo de obras se exigía experiencia, y eran muy exigentes con el hecho de que hubiesen hecho algún tipo de obra similar para poder optar estos convenios que son millonarios y es plata pública. En este caso, al parecer, no fue tan exigente. ¿Habían hecho algo? No, ellos se fundaron en febrero del 2022. ¿Y una muralla? De este tipo de obras eran las primeras que hacían. Ya, y eso fue transferencia directa. Es una transferencia directa, sí, son parte de convenios que tienen los ministerios en general, y que de alguna forma les permiten a las distintas carteras poder llegar a esos lugares donde no tienen mayor acceso por un tema de funcionario y una serie de cosas que no pueden llegar quizá con todo digamos, la presencia que quisieran. Entonces, estas fundaciones cumplen ese rol. Y ese es el contexto en el que se le entrega este dinero, aunque ahora, están, de acuerdo con lo que se supo recién, el presidente pidió que todos los ministerios revisaran este tipo de transferencias que se están empezando a hacer, entiendo, desde el 2019 de esta forma, para evitar este tipo de conflictos. Sí, ha generado tanta indignación, sobre todo, bueno, parlamentarios que también han tenido la oportunidad de manifestar esta indignación. Por ejemplo, Fidel Espinosa, el diputado Fidel Espinosa del PS, senador del PS, perdón. Y vamos a conversar también con Jorge Alessandri, porque la verdad es que es una situación que no podemos permitir, y sobre todo porque además aquí empiezan todas las desconfianzas. Recuperar esa confianza es lo más difícil. ¿Les parece que hagamos un corte y ya estamos de regreso para conversar con ustedes también? Y aquí vamos desglosando el tema. ¿Dónde está la plata, digo yo? Un tremendo escándalo, un escándalo político, un escándalo que nuevamente tiene que enfrentar también el gobierno, porque se trata de una caja de Pandora, probablemente, lo que está ocurriendo con Democracia Viva, un caso que se ha denominado, bueno, transferencia. Finalmente vamos a ver de qué se trata, pero aquí hay una investigación en curso y todos los días nos enteramos de distintas situaciones. Ya veíamos en pantalla al senador Fidel Espinosa, también al diputado Jorge Alessandri, y me gustaría partir con usted, diputado Alessandri, porque me gustaría preguntarle si a su juicio aquí hay corrupción. Mire, muy buenos días, gracias por el contacto. Hemos estado en varios programas junto al senador Fidel Espinosa, y efectivamente, por la información que uno tiene hasta ahora, o son personas súper dotadas y extraterrestres, porque este señor Andrade trabajaba de día en el Ministerio de Defensa con un contrato full time. En las noches tenía un posgrado que le estaba pagando una beca en la NEPE, el mismo Ministerio de Defensa, y más o menos después de terminar de estudiar entre 2 y 3 de la mañana, manejaba una fundación que estaba a miles de kilómetros de distancia en Antofagasta, que no tenía el giro de construcción y que se adjudica 426 millones de pesos. O sea, el señor Andrade o está para trabajar en la NASA por todas las cosas que hacía en 24 horas, o estaba haciendo trampa. Nosotros creemos que más bien es lo segundo, trampa. Y además, si usted revisa las redes sociales, el mismo día que están rindiendo estos baldes con arena que instalaban en los campamentos para prevenir incendios, ese mismo día había un sendo acto de la prueba, un espectáculo con escenario, con sonido, con cantante, con gradería, para 1.000 o 2.000 personas. Entonces, por supuesto que salta la sospecha. Y uno dice, abultaban los costos de los baldes con arena para financiar actividad proselitista, política, claro. Ahora, en el caso del plebiscito de la prueba y del rechazo. Sí, antes de ir con el senador Espinosa también y escuchando sus palabras, Alejandro, que está aquí con nosotros, tú estuviste en el lugar, en el campamento. ¿Con qué te encontraste ahí? Sí, bueno, un equipo de nosotros estuvo en el campamento para revisar cuáles eran estas obras, ¿cierto? Porque hablamos de cientos de millones de pesos. Y la verdad es que se trata de unas redes húmedas para evitar los incendios, ¿cierto? Que era un contenedor de 7.000 litros, nos decían, unas mangueras, un motor para poder generar un... ¿Están en uso? Claro, esos son. No están en uso porque hay algunos que no están entregados y otros que están ocupando, de hecho, como para recolectar el agua potable, porque hay un problema de agua y entonces la gente echa el agua ahí y después la recibe. Ahora, a primera vista, y era lo que nosotros mencionábamos en el reportaje, la inversión que ellos dicen haber hecho se está ejemplificando de esta forma, llama la atención. Bien deficiente. Claro, o sea, no dimensiona uno que eso pueda costar lo que dicen que se invirtió. Entonces, claro, hay otro tipo de actividades,
pero lo que queda en la comunidad es eso. Lo otro tiene que ver con otro tipo de actividades. Y la comunidad tampoco siente que los 400 millones están dando vuelta. Claro, aunque la comunidad estaba, hay que decirlo, bastante agradecida, porque claro, ellos reciben esta ayuda en una situación de mucha precariedad, se lamentan de que exista este cuestionamiento también porque hay otras fundaciones que les ayudan y tienen el temor de que esa ayuda se vaya. Y tiene que ver con la traición a la fe pública que ocurre después de este tipo de situaciones. Mira, quiero revisar el siguiente titular y ya le voy a preguntar al senador Fidel Espinosa qué le parece. Dice, Latorre se lanza contra Catalina Pérez por caso Democracia Viva. Es muy poco probable que no supiera. Es su círculo cercano. ¿Da para creerle? ¿Tiene dudas usted, senador Espinosa? ¿Qué le parece esto? Mire, Latorre la verdad que ha tenido como presidente, el senador Latorre como presidente de su partido ha tenido una actitud zigzagueante. Primero quiero saludarlo y agradecer de acá de nuestra región de Los Lagos, de la oficina parlamentaria, nos arrancamos un ratito para saludarlo con mucho cariño. Latorre ha tenido 7 versiones con esta, 7, desde que partió este proceso. Primero partió diciendo que aquí no había nada irregular, que todo estaba normal, que esto era poco menos que aprovechamiento político de alguien. Después trató de echarle la culpa a Montes, ¿recuerdan ustedes? Sí. Después trató de eximir al ministro Montes de responsabilidad. Con posterioridad dijo que había que expulsar a Andrade, el superdotado Andrade, como le dice Jorge, que además antes Andrade se está sabiendo que boleteaba a los mismos de RD en la campaña electoral del 2021. Además, tenía 4 giros distintos. 4 giros distintos boletas en la campaña, no sé si están en conocimiento. 4 giros distintos a distintos candidatos de RD en todo Chile. Esto es una red que hay que investigarla completa. Entonces yo no le creo, porque Latorre ha tenido actitudes totalmente zigzagueantes, cambiantes. Ayer presentó una querella que no tiene ni un sentido porque la Fiscalía está actuando bien y rápido. Ya incautó celulares, computadores, fue a allanar incluso algunas casas. Yo creo que la Fiscalía, cuando actúa así de rápido, evita que en definitiva se pierdan elementos valiosos que van a ser importantísimos para la investigación. O sea, senador, ¿usted cree que lo de ayer, lo de la querella que puso el senador, lo hizo como comillas como para salvarse? Porque la querella como que no sumaba más, ¿no? Para desmarcarse. La querella, mire, quiero ser muy claro y después les quiero pedir un minuto para explicar algo que es muy trascendental respecto a lo que ustedes comentaban en el tema de por qué la molestia con esta situación. Primero, no, la querella es el mecanismo que está utilizando Latorre para tratar de eximir a su partido de la responsabilidad que sí tienen en este tema, porque ellos conocían todos los actores aquí. Aquí hubo una subsecretaria que estuvo protegiendo este tema, por eso le costó el cargo, la subsecretaria lamentablemente Roja. Ella sabía con antelación, porque los funcionarios, que a todo esto los funcionarios sacaron una durísima declaración pública diciendo que ellos son funcionarios de Estado, y así me consta. Yo he trabajado con el Ministerio de la Vivienda muchos años en mi vida como diputado y como senador. Hoy día presido la Comisión de Vivienda y tengo la convicción de señalarle que esto no es normal en el Ministerio, o sea, en todos los otros programas habitacionales, porque no hay que sacar las cosas negativas. Tenemos un ministerio que es robusto y potente. En Latinoamérica es muy bien visto el programa de la vivienda sin deuda, por ejemplo. Y los que trabajan con la vivienda sin deuda son entidades patrocinantes o EGIS, entidades patrocinadoras, que no se les paga ni un peso. Escúchenlo bien, Alejandro Priscila, no se les paga ni un peso hasta que cumplen el objetivo de llegar al subsidio. Claro. De ahí comienza la construcción de las poblaciones y se le va pagando a medida que avanza el proceso de construcción de las poblaciones. A estas fundaciones se les entregó plata sin ninguna discrecionalidad, sin ninguna boleta de garantía, sin ningún resguardo de la plata de la gente, habiendo dentro del propio ministerio miles de familias que están con el subsidio en la mano 4 o 5 años, porque no se han podido ejecutar porque subieron los precios de los materiales, se hicieron inviable la habitabilidad rural, por ejemplo, en muchos casos, y eso es lo que la gente tiene muy molesta, porque aquí hay un despilfarro de recursos públicos que es absolutamente violento. No, senador. Aquí, ¿por qué no contrataron? Si iban a instalar agua en los campamentos, contraten a empresas, como decía Jorge en otro canal, empresas especializadas en la materia que hagan ese trabajo. Y el trabajo psicosocial, bueno, ahí la podrán hacer entidades de este tipo, pero senador, la verdad, ¿no es cierto?, que esto es muy indignante. Sí, sobre todo cuando se trata de recursos públicos y queda en evidencia que no hay ningún tipo de control, tal como dice usted, se realiza el trabajo y uno imagina que al menos van a fiscalizar si el trabajo que se realizó corresponde, pero aquí ni siquiera se había realizado eso. Mira, le voy a preguntar a Alejandro, que estuvo en terreno. Deme un segundo. Más grave. Sí. Deme un segundo, senador. ¿Con qué más te encontraste? Desde el inicio de toda esta situación queríamos saber dónde se constituyó esta fundación, ¿cierto? Entonces fuimos a la dirección que mantiene registrada, que está en Ñuñoa. Carolina Acuña, una de nuestras colegas, fue a ese lugar a preguntar por esta fundación. Cuando te preguntan para la constitución de la fundación. ¿Cuál es la dirección que uno va a dejar? Entonces fue a ese lugar para saber, y estamos viendo la casa, ella preguntó ahí si estaba esta fundación acá, y la verdad que no, el lugar que estaba registrado era una casa de familia,
donde vivía una persona vinculada también a Cecilia Pérez, que de alguna forma quizá prestó esta dirección para la constitución. Era familiar de la diputada en la que vivía ahí. Era cercana a la diputada. Cercana, sí. No familiar de la diputada. No era familiar de la diputada. Cecilia Millán se llama ella. Y ahí no había ni un tipo de escritorio, computador. De hecho, la PDI llegó esa misma tarde, después que fuimos nosotros, hicieron que fue el primer allanamiento en este contexto para conocer si podían retirar de ahí computadores, documentación, lo que fuera, y era una casa de familia. Finalmente pudieron entrevistarse con Cecilia Millán, según tenemos entendido, pero no era lo que no era lo que nosotros podríamos entender como una sede de una fundación, lo cual da cuenta de otro de los elementos que ya le comentaba antes, de todas estas situaciones un poco no muy claras, no bien establecidas que involucran a esta Fundación Democracia Viva. Mira. O sea, una situación bien irregular, porque primero daba una dirección en donde ahí no funcionaba nada. O sea, no, había una familia. Es una familia, sí. Ya. La persona que en algún minuto ahí se entrevistó con funcionarios de la PDI, ¿entiendo? Sí. Ya, 2 horas entregó su testimonio. Sí, la persona que vive ahí. Pero esa persona era cercana a la diputada Catalina Pérez. Cercana a la diputada Pérez. ¿Tuvo en algún minuto un cargo público? Estuvo trabajando, hizo una asesoría, de hecho, para un ministerio que también está registrado, por cierto, en los portales de transparencia y que forma parte también de todo lo que se está investigando. Ella no tenía un cargo en este momento ni en la fundación ni actualmente. Por eso habrían ocupado su domicilio. ¿Puede una fundación, existe la forma de que una fundación no tenga domicilio y opere igual? O sea... sí, claro que sí. Sí, a ver, diputado Alessandro. Perdón. Sí, lo grave acá es que rinden ese departamento como un arriendo, le asignan 3,5 millones de pesos. Lo normal es que en estos programas usted gaste más o menos el 15% en administración. Entonces, de los 426 millones, unos 60 usted lo puede gastar en el contador, ¿cierto? El de la página web, el arriendo, y acá rendían en 3,5 millones un departamento y la PDI lo allana y resulta que habían camas y no escritorios. No era una oficina, era falso. Y lo grave no es poner esa dirección, lo grave es rendir el arriendo, porque en el fondo estás sacando plata con la mano del gato y después uno empieza a cuestionar todas las otras. Primero, no cuesta 3,5 palos y segundo, no lo estabas ocupando. Entonces uno dice, ¿no habría valido más la pena contratar una empresa que se dedicara al tema del agua potable, que no te rinde oficina, que no te rinde el operador web, que no te rinde el contador, que no va a inflar y además va a pagar impuestos? Entonces, ¿por qué darse la vuelta por el señor Andrade? Evidentemente para pasarle plata para fines políticos, para pasarle plata proselitista. Y si bien la red de Catalina Pérez es gigante en el Maule y en otras partes, yo creo que este es un modus operandi que ocurre en otras regiones también y en otras fundaciones. Y a ver, si cobraba el arriendo, los 3,5 millones, Alejandro, alguien se tiene que haber quedado con esa plata que la fundación pagaba por un arriendo 3,5 millones, que evidentemente no cuesta eso el departamento. ¿Dónde está la plata? Claro, en teoría, esa parte debió haber recibido la dueña de la casa. Pero no hay que probarlo. Es parte de lo que se tiene que investigar. Plata? De acuerdo a Daniel Andrade, en una de las primeras declaraciones que entregó, él dijo que el dinero estaba en cuentas corrientes de Democracia Viva, pero el ministro de Vivienda, cuando empezó a incrementar el tono de su crítica a esta fundación, porque entendemos que empezó como de manera muy leve y después ahora ya incluso está en Antofagasta entregando antecedentes a la Fiscalía, dijo que iban a tener que devolver el resto del dinero que no han rendido. Hablamos de alrededor de 200 millones de pesos, 220 y algo. Tendríamos que confiar en que la plata la podrían devolver, porque sería la plata que no se ha ocupado, que no se ha invertido. En teoría. ¿Quién está hablando, senador? Sí, lo escuchamos. Me gustaría agregar una cosa que es más grave aún. Hay que recordar a Jorge que esta también fue una mala práctica del pasado que se radicó del propio Parlamento. Ustedes mismos, como Canal 13, en sendos reportajes, vieron en alguna oportunidad oficinas parlamentarias fantasmas. Y de ahí cambió todo el sistema para que sea mucho más transparente. Y hoy día tenemos fiscalizaciones permanentes en nuestras oficinas que vienen personal a ver si están funcionando o no. Bien. Pero estos jóvenes de la superioridad moral no aprendieron absolutamente nada de las cosas también negativas que ocurrieron en el pasado. Sí. Pero lo que quiero agregar respecto a lo que se está planteando aquí, que además el ministro hoy día reconoció un hecho que es más grave y que todavía no se le da la relevancia que tiene. ¿Cuál? Que habían 6 funcionarios que fueron contratados por la Seremía de Vivienda de esa región, de este partido también, de RD, pero que seguían ligados a las corporaciones. No dijo con dobles contratos, pero tenían un pie en la fundación y estando funcionando, operando desde dentro de la Seremía. Y eso es delito, claramente, porque aquí tú estás teniendo un tráfico de influencia gigantesco, ya es un delito de base.
Por lo tanto, hay que también investigar, yo he dicho, a otras fundaciones que han recibido millonarios recursos y no meter tampoco a todas las fundaciones en un mismo saco, porque hay algunas que hacen bien su tarea al servicio de la comunidad. Bueno, y ese es el problema. Ahora, esos 6 funcionarios que cumplían algún rol en la Seremía de Vivienda y que también tenían un pie en la fundación. Le quiero preguntar si esto es un conflicto ético, ¿sí?, o la ley impide que se haga, porque una cosa es una situación irregular y otra es ilegal, porque finalmente ellos pueden decir, no, pero es que a mí no hay nada que me impida, ¿es ilegal o irregular? No, claro. claramente de mi punto de vista, no sé si Jorge lo comparte, pero de mi punto de vista claramente hay un delito, porque usted está influyendo desde el servicio público en el cual están pagando, está influyendo para que sea beneficiada la organización en la cual yo también estoy adentro. Senador, lo interrumpo un segundo. Mire, le quiero preguntar al diputado, pero usted también, especialmente usted que es oficialista, ¿cómo le rebota esto a Giorgio Jackson, al ministro y también al presidente? Pero a la vuelta de la pausa lo contesta, volvemos al tiempo. No sé por qué se la planteé primero al senador por su cosa. Por supuesto, senador, a usted le planteé, antes de ir a comerciales, ¿cómo salpica el ministro Jackson y el presidente de la República todo este escándalo? Sobre todo el ministro primero y luego el presidente. Bueno, el ministro fundó este grupo de liderazgo jóvenes que vienen a llegar a Chile a cambiar la política, sin amiguismo, sin nepotismo. Iban a llegar a gobernar sabiendo que ellos tenían, según ellos, superioridad moral respecto al resto. Entonces, claro que les salpica porque todo su discurso se hace añicos, el discurso de la moralidad, de los estándares superiores. Eso la ciudadanía lo va a condenar de una manera brutal. Yo creo que Jackson ya hoy día es un problema para el presidente, y si no sale solamente por la cercanía de amistad con el presidente, porque ya es un problema donde esté, es un problema. Como ministro de Sexpress, no fructificó en ninguna de sus acciones, y hoy día como ministro de Desarrollo Social se le conoce por esto que está ocurriendo y por el tema del precio justo del gas, que fue un literal fracaso. Entonces, senador, justo ya es un problema. ¿Usted cree que debieran hacer un cambio de gabinete en el Ministerio de Desarrollo Social, según usted, senador? Yo creo que tiene que haber un cambio de gabinete más allá de la persona de Jackson en varios más. Yo creo que la responsabilidad política en el propio Ministerio de Vivienda no están todavía finalizadas, y esto puede seguir escalando, porque hay otras fundaciones, lo vuelvo a repetir, que tienen una triada también de relaciones que son complejas. Ayer, no sé si ustedes lo supieron, ayer se supo que la delegada de la 8ª región, de la región del Biobío, también tiene vinculaciones con urbanismo social, esta otra fundación que viene, claro, que si bien es cierto, viene trabajando más años con el ministerio y tiene más expertise en estas materias, lo cierto es que sus aportes de trato directo en estos últimos 18 meses, el gobierno del presidente Boric subieron en 400, 500%, lo cual tampoco es normal. El Ceremi de la 7ª región del Maule era de urbanismo social y se llevó para allá a toda la gente de urbanismo social y comenzaron a pasarle plata al otro día que llegaron a la Secretaría Ministerial. Entonces igual yo he pedido el día de ayer que se entreguen todos los antecedentes a la justicia, como corresponde. Senador, ¿cuánto tiempo resiste el ministro Jackson ahí en su cargo? Sobre todo porque hablamos de un ministro de Desarrollo Social y lo hemos visto, lo que pasó, por ejemplo, en el fin de semana, que tiene que estar en primera línea con las ayudas que necesitan las personas, por ejemplo, los damnificados con los temporales en el sur. Y resulta que con este daño, lo político, claramente quizás ahí se mueve el piso. ¿Cómo lo ve usted, senador? Ay, lamentablemente ahí lo perdimos, ya lo vamos a recuperar. Pero aprovecho de preguntarle al diputado, pues, ¿cómo ve esta situación? Sobre todo con el rol que cumple el ministro Jackson con todo lo que estamos viviendo. Mire, como ministro de Estado es demasiado importante que tú estés habilitado políticamente y que le sirvas al presidente, cualquiera que sea. Y al final uno ve que Giorgio Jackson sale a terreno, pero él es el creador de RD, es el que eligió a estas personas con la varita mágica, eligió al señor Andrade, pidió a Catalina Pérez que fuera de diputada, o sea, él arma todo este equipo y él nos viene a decir además que viene a cambiar la política, a darle un borrón y cuenta nueva, que él venía prístino, transparente, con un estándar ético y moral diferente. No solo se lo dice a la oposición, se lo dice también a los ex Concertación, a José Miguel Insulza, al presidente Lago, le repasa eso en la cara y hoy día es puro costo político mantenerlo, evidentemente. También coincido con el senador Espinosa de que hay problemas en el Ministerio de Vivienda y responsabilidad política ahí. Esta no puede ser una crisis a nivel subsecretario. El presidente de la República, yo se lo pedí formalmente ayer, deberá suspender todas las transferencias directas a fundaciones por tres meses, hasta que la Contraloría
haga una mesa especial de revisión peso por peso, cheque por cheque, transferencia por transferencia, porque de lo contrario son puras palabras del presidente de la República, que está enojado, que no pone las manos al fuego por nadie, pero al final el creador de este partido y probablemente de este triángulo, de estos equipos de personas, sigue en la moneda. Cada vez que va a repartir un bono por las inundaciones, lo increpa a la prensa o le pregunta a la prensa por este tema, claro, y lo increpa a la ciudadanía. ¿Está habilitado Jackson para ir a un lugar que está lleno de barro por la inundación? Yo creo que no, y yo creo que el costo para el presidente de la República es demasiado alto, y si es un costo para el presidente, es un costo para Chile. Y en Chile estamos todos embarcados y hay que cuidarlo. ¿Y usted, senador, coincide que está inhabilitado el ministro Jackson? O sea, yo no sé si utilizar el concepto inhabilitado o no. Yo creo que es un problema para el presidente, un lastre para el presidente, y a esta altura que siga en el... Se quedó ahí el senador. Lo volvimos a perder, senador. Volvemos a retomar. Bueno, pero claramente es un problema. Sí. Ahí lo escuchamos, senador. A ver, ¿me escuchan ahí, no? Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, no, lo que decía yo es que es un problema efectivamente para el presidente, pero yo discrepo con Jorge, el presidente ha actuado con dureza y él ha dicho que aunque sean amigos los que estén comprometidos van a tener que cumplir ante la justicia. Yo espero que él tenga la misma severidad, Jorge, a quien yo respeto mucho, en los otros casos de corrupción, y no es por empatar. Lo de Vitacura también es un escándalo inaceptable porque son recursos de todos los chilenos y la gente nos gustaría que estuviéramos discutiendo en estos matinales cómo solucionamos sus problemas del día a día. Claro. Eso es lo que... Sobre todo porque hay tantas necesidades, senador. Ahí lamentablemente de nuevo perdimos el contacto. Sabemos que está lejos y cuesta mucho tener una buena comunicación. Pero Alejandro, ahora son varias las personas del Partido Revolución Democrática que están siendo investigados. ¿Todos se conocían? Sí, claro, eran todos conocidos, amigos, muy cercanos, lo decíamos recién, compartían de manera privada, muchos de ellos participantes de incluso dirigencias estudiantiles, en algunos casos, puntualmente Daniel Andrade. El punto acá, y es lo que quizás va a tener que aclarar la Fiscalía y lo que conversábamos antes, el destino o qué se pretendía hacer eventualmente con este dinero. Ya tenemos claro cuáles fueron las obras, el ministro dijo que iba a tener que devolver el resto, pero ayer conversábamos con la diputada Ahumada, Giovanna Ahumada de Antofagasta, y ella nos decía, había una preocupación respecto del eventual uso quizás a futuro de estos dineros en otro tipo de situaciones, eventuales campañas políticas, por ejemplo. Uno podría pensar eso, y de hecho es una de las hipótesis que también pueden estar presentes, y por lo tanto es algo que deberá aclarar la Fiscalía, y probablemente una de las preocupaciones que también pueden tener los parlamentarios respecto del destino futuro que podían tener estos dineros. ¿Dónde está la plata? ¿Para qué se ocupaba? Así es la gran incógnita. Diputado Alessandri, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, y al senador también, al senador Espinosa, que estuvo conectado durante esta mañana. Que tengan los dos un buen día. Muchas gracias.